Bueno, buenas tardes a todos. Estamos hoy en el seminario del Departamento de Ingeniería Biomédica y tenemos el gusto de presentarles a nuestro invitado del día de hoy, Jason Modesti. Les voy a hablar un poquito del perfil de Jason y luego él nos va a contar un poco de su trabajo em, farmacéutico enfocado en plantas especialmente. Entonces, Jason es químico farmacéutico por la Universidad de Paso Fundo, Brasil, y con maestría y doctorado en farmacia por la Universidad Federal de Santa Catarina, también en Brasil, y tiene un postdoctorado en el área de química de productos naturales en la Universidad Nacional. Actualmente, Jason es profesor asociado al Departamento de Química de la Pontificia Universidad Javeriana y además está específicamente en el programa de química farmacéutica de la Universidad Javeriana. Jason, bienvenido y el escenario es completamente tuyo. Profe, ¿Quieres que te la ponga? ¿Cómo considero mejor? Para que no estés como así. Sí. ¿Así? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, Ok. tenemos personas conectadas también virtualmente. Ok, Al final vamos a tener la sesión de preguntas. Ok. Con ellos. ok. ¿Y me ven por allá? Sí. Para que yo mire a todos los que están aquí, pues allá de vez en cuando. Muchas gracias, profe, por la presentación. Mucho gusto a, a todos. Gracias por la invitación del departamento en esta charla. Espero de verdad que pueda ser de su agrado, que pueden considerar algunas cosas de la parte investigativa. Yo seleccioné algunos tópicos especiales, pero a grandes rasgos espero que puedan considerar interesante ver posibilidades dentro de lo que hacen ustedes, que podemos aportar y viceversa. Entonces, bueno, yo puse un título un poco genérico, la verdad, justamente para dar este margen de manobra, que es aproximación fitoquímica, com miras a um potencial farmacológico. Essa é um pouco por minha formação também como químico farmacêutico. El estudio de productos naturales, nós sempre buscamos uma aplicabilidade terapêutica ou algo relacionado um pouco com isso. Não busco um compuesto químico por que bonita a estrutura. Chévere, se ocorre, pero não é o enfoque guardar em ver, não. Sempre uma aplicabilidade. Em geral, uma aplicabilidade terapêutica. Bueno, yo no sabía qué tan familiarizado estaría tal vez los estudiantes, ¿sí? No, profesoras. Uy, administración, excelente. Bueno, hola estudiantes. Y de pronto los que están conectados. Ok, listo. El público. De modo que algunas cosas pueden ser que ya sea un cliché de pronto, para sobre todo las produtos naturales, pero de manera a contextualizar un poco más claro para todos. Una un poco es la importancia de por qué, a pesar de estarmos en el siglo XXI y cada vez herramientas más fuertes en estudio de compuestos, buscando nuevos fármacos, nuevos medicamentos, porque aún seguimos estudando produtos naturales. Más allá de tal vez una tendencia de mercado, que esa idea del natural y que el uso del natural siempre es bueno y que el sintético es malo, y todos sabemos que no necesariamente es esto, pero hay una cosa que en los últimos 40 años, y esa es una revisión que periódicamente sale nuevamente en la literatura, casi 50% de los fármacos, de las drogas, voy a colocar de esa manera, aprovadas por el FDA, tienen una relación con productos naturales. Y esta es una tendencia que se mantiene desde la década de 80. Entonces, no es que viene bajando o aumentando, cambia un poco cómo lo trabaja. A pesar de que la mayoría de los fármacos o de las drogas, entidades químicas, puedo utilizar ese término también, son de origen sintética, que es esta parte en amarillo. Esto todo que está señalado aquí con circulitos rojos son alguna relación con productos naturales, bien sea productos botánicos,
moléculas mismo sintéticas, pero que se basean en una estructura de un producto natural o que usan el núcleo de un producto natural como parte de una reacción de semisíntesis y así sucesivamente. Entonces, este porcentaje sigue actuando y esto, claro, únicamente si consideramos medicamentos o entidades químicas aprovadas en el FDA. Agora, quando falamos de produtos naturais, não necessariamente é restrito a uma vista terapêutica como uma nova molécula. Então, por um lado, em lo que trabalho eu, por exemplo, uno pode estar buscando novos compostos bioativos através de compostos aislados e que vão generar novos fármacos, e esses fármacos serão os ingredientes ativos do medicamento. Chévere, é o caminho bonito, classicamente, às vezes, o que dá um resultado muito prometedor, porque se uno corre el historial, los medicamentos suelen ser así. Pero esto ya es un embudo muy grande. Es muy difícil llegar a un compuesto y él sea la locura, que no tenga que ser absolutamente nada, y eso ya es muy difícil hoy en día. Hoy en día una de las líneas más rápidas, incluso para nuevos fármacos, es diseño de nuevas sustancias, sea a nivel computacional, y luego pasa a ensayos en vivo, in vitro e luego em vivo, ou simplesmente utilizar produtos naturais, por exemplo, em sistemática de organismos, não? Metabolômica, proteômica e sucessivamente. E outro que existe em Colômbia também, por exemplo, é os fitoterapêuticos, que também é trabalhar os naturais, mas desde vista de uma mescla complexa, e isto trabalhar diretamente como um medicamento. Em todas estas linhas, normalmente me he movido um pouco na parte investigativa, em grandes rasgos hacia a parte de buscar substâncias ativas aisladas, que é um pouco a parte fitoquímica clássica. Lo mais clássico na fitoquímica e nas atividades biológicas é esto. Se prepara um extracto, se testa, se fracciona, testa, fracciona, testa, fracciona, testa. Lo que demanda bastante dinheiro, tempo, recursos, enfim, um pouco de coisas que hoje em dia já não é tão ventajoso. Pero tienen buenos resultados en muchos casos. Normalmente, a fines de mercado, realmente, medicamentos, es muy poco a nivel desde la academia, realmente. Para ilustrar un poco la charla que les voy a presentar hoy, yo escogí, la verdad, este lado, que es de fitoterapêuticos. ¿Y por qué? Porque quando falamos de fitoterapêuticos a partir de plantas, existem de hecho como dois grandes grupos. Les vou mostrar um pouquinho de como é a normativa em Colômbia para contextualizar um pouquinho também. Então, como nos hemos movido pensando en esto, en una mezcla compleja, como qué tengo que hacer para poder trabajar de una manera realmente bajo el método científico. Essa é uma definição, eu não vou poner a ler, obviamente, mas é a definição de INVIMA de um produto fitoterapêutico. Essa definição diz que é o produto fitoterapêutico, además de ser algo que não é como o que vemos em Transmilenio, por exemplo, é algo empacado, etiquetado, com substâncias ativas provenientes de uma planta, e que podem provenir de extractos, tinturas ou aceites. E, obviamente, pues não tão óbvio, digamos, ao grande público, pero não pode conter compostos ativos aislados. Por exemplo, foi o que passou com, há uns 3 anos, talvez, o tema do Dolored, que houve demandas, porque havia um composto, um fármaco puro aí dentro, quando não pode, então é um tipo de adulteração. ¿Ok? Esse é o que diz o decreto. E no mesmo decreto existem 3 classificações de produtos fitoterapêuticos. Lo que se chama preparações farmacêuticas com base em plantas medicinais, produto fitoterapêutico tradicional e tradicional de uso tradicional importado, perdão. Essa legislação não está muito alejada do mundo, la verdad, está relativamente bem, talvez não há muitos detalhes, evidentemente para a produção e registro, pero em termos de classificação é muito similar, por exemplo, a Brasil, incluso a Alemanha e outros países. Esta de aqui, que é da esquerda, que é a número 12 já, é produtos fitoterapêuticos tradicionais. Esta é uma coisa, digamos, que não há tanta ciência de laboratório por trás. Não quer dizer que esteja mal, senão é uma característica. Então,
esos aquí son la mayoría de los productos comercializados en Colombia, por ejemplo, en la cual estamos hablando de cremas de caléndula, de alcachofa, de valeriana, de passiflora e assim sucessivamente. Uno puede seguir uma lista extensa, ajo, que são produtos cuja tradicionalidade é o que permite o registro. Então, simplesmente se soporta este uso de 30 anos, normalmente é o pedido, de uma maneira que não haja reportes de toxicidade, não haja reportes de muertes ou o que seja. Então, isso suele dizer, mira, em tal país tem, e o processo vai por aí. Este outro, preparações farmacêuticas, é onde há que ter um estudo, certo? Que já haya sido desarrollado em outros lugares ou em el país. E esse é o método científico que hacemos em uma investigação. ¿Listo? Este aqui normalmente é para um uso que não está aprovado todavía. Então, por exemplo, não há casos fitoterapêuticos, não há casos não, não há fitoterapêuticos para o câncer, certo? Não é. Então, se queremos provar algo para o câncer, há que desenvolver os estudos del zero, hasta chegar à fase 3, aprovar, mandar ao mercado, certo? Então, todo isso há que documentar, incluir a planta, em caso de Colômbia, nas normas farmacêuticas, no estado e assim sucessivamente. Pero para esto, entonces, es un camino largo, que es casi el mismo de un camino de un medicamento. O pues debería ser, por lo menos. ¿Cierto? En un mundo ideal debería ser. En el caso de las plantas, ¿cuál es la diferencia de este ciclo de desarrollo? Es la parte que eventualmente puede ser el arranque, no necesariamente, que es si una cierta comunidad usa de pronto para tratar algún problema que es relacionado al cáncer o un cáncer en sí dentro de su concepto. Esto puede arrancar los estudios, llevar a un uso tradicional. Luego, lo demás es muy parecido. Ensayos biológicos in vitro, in vivo, todos os ensaios preclínicos, toxicidade. Luego podemos estar hablando, en caso de plantas, entonces, donde me muevo más yo, que es la parte fitoquímica. En plantas tem algo diferente, que são os sistemas produtivos, que nós não temos para um fármaco normal, certo? Aqui, por exemplo, poderemos estar falando de mecanismos de síntese. Desarrollo tecnológico, se estamos falando de um fitoterapêutico, então eu tenho que produzi-lo em grande escala, de maneira controlada, e luego, normalmente, alguma forma farmacêutica tenho que ter algum sistema de entrega. E lo demás é igualito a qualquer medicamento, ensaios clínicos e farmacovigilância. Então, lo que é a parte de minha aproximação é estas duas de abaixo, fitoquímica e metodologias analíticas. Essas metodologias, sobretudo, vão estar em todas as partes, caso desse sistema, porque temos que estar fazendo o controle de qualidade de todo o processo, certo? Então, para isso, para essa ideia de fitoterapêutica, que é esta mescla, esse extracto crudo, eu posso ter vários processos ou simplesmente posso controlar dentro de lo possível lo que eu tenho, de maneira que ele seja seguro, seja eficaz e seja de qualidade, como um trípode de qualquer medicamento. Então, para isso, traje dois exemplos de estandarização de extractos vegetais, que é algo que não é fácil, como les vamos comentar depois. Não é um absurdo também, pero é algo que não necessariamente é visto de uma maneira tão chévere quando comparado a outro tipo de produto, comparado a um fármaco único, por exemplo, em um medicamento de origem sintética. O cromatograma de um fármaco único é fácil. Tem seus produtos de degradação, não separa, não pode quantificar, por massas não tem nem que separar, não é difícil. Controlarlo é mais fácil de conhecer, mais difícil a parte fisiológica, como qualquer. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de estandarizar un extracto vegetal, muchas veces preguntan, ¿pero por qué? Porque digamos que dentro de una línea de investigación común y corriente fitoquímica, se busca conocer, y está bien, es normalmente una primera etapa, hay que conocer cómo es la planta, si estamos hablando de la parte química, qué compuestos tiene, luego esos compuestos o el extracto, qué actividad tiene, y ahí uno va caminando, ¿cierto? Já estandarizar um extracto é quando eu quero que essa minha atividade biológica, por exemplo, se repita sempre, sem variações. O que é muito comum para uma planta. Pero não todo eu posso controlar, eu posso tentar controlar algumas coisas,
¿cierto? Entonces, cuando estandarizamos es por eso, porque si quiero que mi extracto, pensemos una infusión, si yo hago una infusión en mi casa de manzanilla, la profe hace en su casa, cada tiene una marca de manzanilla diferente, va a dar un té diferente, puede saber igual y todo, pero de pronto yo pongo menos agua, la profe pone más agua, su merced pone no, con leche, y de pronto el otro le gusta con azúcar, ¿cierto? Eh, entonces hay muchas maneras de producir un extracto y que esto va a generar cambios, fora, además de lo que son las propias cosas intrínsecas de la planta que pueden traer, llegar hacia el extracto, al producto intermediario o producto final de manera diferente. Entonces, en un producto fitoterapéutico, en un extracto de manera general, curiosamente los principios activos no necesariamente son conocidos, lo que es relativamente una incoherencia, pero es hasta aceptable desde el punto de vista de la legislación. Hoy en día, eso tiende a ser una cosa cada vez un poco más minoritaria, porque cada vez más se desarrollan más técnicas, más herramientas más precisas, más robustas, en que uno puede fácilmente o hasta un cierto nivel identificar ampliamente la composición química. Luego, puede utilizar herramientas quimiométricas, por ejemplo, para tentar identificar dentro de esa mezcla qué puede estar aportando la actividad o no. Y luego, si uno quiere purificar, listo, por ahí va. Yo voy a mostrar ejemplos al respecto. Ahora, la legislación en varios países permiten que uno no necesariamente tenga que decir, este compuesto es el responsable por la actividad. Y esto en un extracto, en una planta, es muy raro. Cuando pasa esto, es más fácil trabajar como un compuesto aislado, no como un extracto. Porque el extracto normalmente, lo que la mayoría de las veces pasa, si yo fracciono, es decir, separo los compuestos, él pierde actividad. Es lo normal. Lo anormal es el otro que todo el mundo quiere, ¿no? Entonces uno sufre buscando lo que es más difícil. Entonces, a veces son actividades sinérgicas o aditivas o diferentes. A veces uno bloquea una enzima y ahí los otros pueden actuar. En fin, hay un poco de ejemplos al respecto. Los usos terapéuticos son amplios. No, es muy raro un fitoterapéutico que uno dé el gusto de usar en una situación aguda. No, un paro cardíaco, vas al hospital, no vas a usar una hierbita, pues. ¿No? Entonces es algo crónico para dormir, para ciertos dolores, inflamaciones y así sucesivamente. Dependendo da categoria que estávamos falando dos produtos fitoterapêuticos, pode ser de menor custo. Se era o caso do uso tradicional, cuesta muito menos do que desarrollar um sintético, por exemplo. E os efeitos adversos suelen, pero não é uma obrigação, serem de menor frequência. Ahora, ¿cuál es la cuestión? La disponibilidad del material vegetal y la calidad de este es un problema. Y esto es algo que uno a diario puede ver. En cualquier droguería de la naturaleza que uno ingresar, uno puede analizar esto rápidamente. No es nuestra función de la academia, eso es INVIMA, pero uno puede rápidamente ver y hay un poco de artículos en la literatura que uno ve productos y compara cromatográficamente, y eso es muy diferente, es una de las líneas, por ejemplo, que hacemos en el laboratorio. Ya cuando hablamos de estandarización del producto o del extracto, su estabilidad y el control de calidad son factibles, pero no son fáciles. Entonces, el primer aspecto que uno tiene que tener es los factores ambientales, porque es una planta. Puede tener un invernadero perfecto, ya empezó a controlar, ¿cierto? Pero los factores ambientales no es solo los edafoclimáticos, está el suelo, los nutrientes del suelo, microorganismos del suelo, y uno puede ampliar la lista. Si es una planta en un cultivo muy grande que es en una área abierta, entonces ya tiene los demás factores, sol, lluvia, UV, todo esto. Los mismos fisiológicos que yo les comentaba, entonces, por ejemplo, tienen una asociación con microorganismos, a veces los mismos compuestos son de los mismos microorganismos, entonces, a veces uno no está libre de esto. Si uno junta esos dos, es lo que hoy en día llamamos fitobioma, hoy en día no, ya tenemos más de 10 años ese término, pero es un pocotón de cosas que influencian y que normalmente es fácil identificar influencias, pero no necesariamente controlarlas. Y luego el extracto en sí, la obtención, que es lo que les daba antes como ejemplo. Cada uno puede preparar de una manera diferente. Normalmente, ¿qué es más fácil controlar? Pues obviamente esta parte del laboratorio, ¿no? Aquí es donde nos movemos con más facilidad. Algunos trabajos, hoy en día ya estamos trabajando acá, observando cuáles las influencias
para aumentar o para controlar a cantidad de metabolitos secundarios en una planta. Para dar un ejemplo de esas variaciones, de manera hasta que para nosotros incluso no era tan esperado, les cuento de guadua. Guadua es un tipo de bambú. Y cuando empezamos a trabajar, esses eram os únicos 4 compuestos que haviam sido descritos para guadua. Eram 4 flavonoides. Essa é a guadua mais comum, la angustifolia. É um tipo de bambu, porque existem outros de outro gênero que também são bambus, pero essa é a mais utilizada em Colômbia para construções e tudo isso. E é muito estudada da parte mecânica, arquitetura, engenharia civil, engenharia de maneira geral, pero a parte química, curiosamente, não. Porque a parte, obviamente, pues, del el tronco, a parte principal, tem uma finalidade. Pero as hojas sempre são descartadas. Então, o primeiro que hicimos, vamos mirar essas hojas, porque de pronto algo que seria um subproduto de seus cultivos poderia ser interessante. E resultou que só havia esses 4 compuestos e o que começamos a estudar, hicimos uma aproximação metabolômica para observar. A metabolômica é uma foto, realmente a composição química no momento que lo corto, lo quito da terra, lo que seja. Hicimos uma no dirigida para começar a estudar toda a composição. E tínhamos uma amplitude de espécies, não só a angustifolia, vários exemplares de angustifolia, pero várias outras espécies de guadua e também outras espécies de bambu. Aqui por aqui está a bambuça e essa aqui não consigo ler, parece fissou algo. E de 4 departamentos diferentes. Em especial, chamou a atenção de Nariño, eu estou com a frente da câmera, de Nariño, porque em Nariño havia vários sítios de coleta. Aqui é a parte litorânea e essa aqui já é a alta montanha. Então, corre vários pisos térmicos. E quando começamos a analisar, observamos que o perfil cromatográfico, que era como a primeira mirada que damos ao extracto, era distinto, muito distinto. Entre as espécies, bueno, não pode esperar isto, pero entre a mesma espécie. E aí foi onde, então agora miramos um pouco mais robusto. Depois de fazer vários modelamentos, me escapou a palavra em espanhol, perdão. Houve uma clara diferença em altitude. E aí foi lo bacana porque, independente da espécie, porque não pensa, listo, guarda angustifolia, cambia, ok, pero a outra espécie já pode ter um perfil diferente, óbvio, normalmente é o que eu não espero. Pero lo que vimos é que, independente da espécie, se era de alta altitude, ou seja, por encima de 1500 ou por debaixo de 1500, cambiava o perfil e eram muito similares, independente da espécie. Então, esse mapa de calor por acá, essas linhas azuis acá mostram as de baixas altitudes, ou seja, são os indivíduos de baixa altitude. E o que vemos aqui na parte interna da gráfica, na esquina superior direita, as manchitas rojas, quer dizer que é maior contenido. E esses compostos que estão aí descritos, essas primeiras linhas, esses são ácidos fenólicos, tipo ácidos cinâmicos. E já todas essas outras espécies que estão, digamos, em colunas hacia a esquerda, que são as rojas, são de alta altitude. E o que predomina os colores aqui de maior intensidade são compostos tipo flavonoides. Então, isso que queria dizer, se os flavonoides suelen ter uma melhor atividade biológica, suelen, é uma regra, e neste caso, realmente, era o que buscamos nessas espécies, porque já era o descrito. Vimos que, se buscarmos plantas de baixa altitude, não íamos encontrar flavonoides. Donde? Em las de alta altitude. E independente se era angustifolia, incana ou qualquer outra espécie de guado. Então, isso já ajuda também, por exemplo, se eu não quero controlar, não vou cultivar em baixa altitude, vou cultivar em alta. Los flavonoides en las plantas suelen ser producidos por la radiación. O sea, el contenido de ellos está normalmente, es algo ya exacto. La incidencia solar más fuerte, entonces como ellos son producidos para proteger el mismo vegetal de la luz ultravioleta, una de sus funciones, es lógico que pase esto. Lo mismo pasa a veces si es épocas del año distinto, con más o menos lluvia. Pasa igual, el comportamiento suele ser. Entonces, biosintéticamente ellos suelen ser producidos. Entonces, ahí sí tiene una lógica. Es curioso que yo
trabajé con ranas y con secreciones de ranas. Y las buscamos así, o sea, en alto y en bajo, en lugares endémicos, en lugares cosmopolitas, y lo que nosotros encontramos fue todo lo contrario, que entre Sí. más alto, pues, porque nosotros también las evaluamos pues, para patógenos humanos. Ok, Pues tenía todo el sentido después de que hicimos el análisis, como entre más alto, la actividad, digamos, antimicrobiana contra patógenos humanos era casi nula. ok. Y los más bajos, cercanos al hombre, Ujú. tenían una tremenda actividad antimicrobiana contra los patógenos humanos. Entonces, después de todo eso fue, pues claro, pues es que si están cerca de nosotros, se tienen que defender de lo mismo que nosotros. Claro, hace sentido. Están lejos y nunca nos ven, pues ellos no tienen que preocuparse por E. coli ni por esta computadora. Entonces, chévere porque, pues sí, aquí también es un mecanismo de defensa, De defensa. pero de todo. Sí, sí. La plantica tenía eso, no corre. Pero sí, y eso es un poco algo que no siempre es tenido en cuenta. Y a veces es difícil, a veces hasta es difícil decir por qué. Y es bien bacano. Entonces, bien bacano. Pero si no lo haces, no te das cuenta de que No se da cuenta, exacto. E às vezes suele passar, sobretudo com plantas, se uno corre talvez um pouco, pongamos agora, nos, já estaremos que há 40 anos atrás, não? Se é dos 80 para trás, 40 anos, para mim é 20 anos atrás. 40 anos atrás. Não se tinha essas vistas em termos de trabalho com plantas, não se tinha essas precauções de, não se estudava a planta. E o que se reportava era considerado verdade, não era nem verdade, pero não se tinha em conta outros fatores. Claro, sempre se sabe que os fatores externos afetam, não? E muitas vezes os trabalhos não têm uma amplitude que não pode controlar isto. Não? Às vezes um trabalho de grado pequeno não vai estudar aí, claro, não vai ser uma super metabolômica às vezes para, quero saber se é activo, ponto. Então, claro, depois uno... Sí, sí, sí. Y bueno, esa fue una, digamos, de los aspectos que a veces nos indica claramente, oye, miren con cuidado. Puede empezar, a veces, algo un poco aleatorio, puede, pero si ya va el estudio va más avanzado, la línea de investigación, ya miren con ojitos diferentes, ¿cierto? Que a veces uno no se acuerda. Entonces voy a dar dos ejemplos sobre las actividades. El primer ejemplo tiene que ver con una especie de maracuja, que es la granadilla, la verdad, ¿cierto? Que es la Passiflora ligularis. Esta plantica que todos adoramos, el frutico, además del uso popular, como para controlar el uso popular, usamos los términos, ¿no? Para controlar el azúcar en la sangre. Ella tiene una actividad diabética que el grupo en la cual colaboro ya muchos años, el que me recibió en el postdoc, vienen trabajando ya hace muchos años con passifloras y con la ligulares y hemos observado una actividad antidiabética para el extracto acuoso de las hojas. ¿Por qué de las hojas? Porque en un primer momento era más intenso do que el propio fruto. Entonces no era que era un uso comestible, sino era un uso popular, que de verdad el uso popular se da con las hojas, en infusión. Entonces, extracto acuoso por infusión, igualito. Y además tiene, digamos, me escapa la palabra, como la cosa que llama la atención de que los frutos van para la industria alimenticia y las hojas no se hace nada, entonces su producto es atractivo, digamos así. Tiene un valor agregado. Valor agregado, muchas gracias. Bueno, los primeros estudios hemos podido, sobre todo era muy enfocado en la parte biológica, entonces había muchos modelos animales que fueron hechos en Brasil, algunos, otros fueron hechos aquí, y entonces tenía una actividad ya bien caracterizada. Luego se conoció algunos compuestos clásicamente flavonoides, y listo, entonces empezamos a purificar, sacamos el mayoritario, que era este compuesto, es un derivado de la quercetina, que es la más común, se llama isoquercetina, y que tenía una gran influencia en diferentes mecanismos. Pero dentro del grupo, en su momento se dijo, oye, tentamos trabajar con el extracto, miramos cómo nos va. Técnicamente es más fácil porque es solo un paso, no hay que purificar el compuesto. Y miramos cómo ese extracto se comporta.
Si son los flavonoides, los podemos estandarizar o algo del estilo. Entonces empezamos a mirar el todo. Y en ese sentido, entonces, lo primero que hicimos es, listo, tenemos que poder observarlo bien. Entonces, la primera cosa que toca hacer es desarrollar un perfil cromatográfico bien. Hoy en día no necesariamente uno tiene que hacer, porque depende un poco la plataforma que uno va a utilizar. Si uno quiere hacer una de replicación, que es identificar los compuestos que están presentes, no es obligatorio que uno tenga un mejor cromatograma, porque la misma herramienta post análisis cromatográfica te permite tú ir haciendo la deconvolución. Entonces, no importa si tengo sobrepuesto, lo puedo separar posteriormente en software. Pero para cuantificación normalmente es chévere, sobre todo lo que queríamos, que era cuantificar flavonoides totales. Clássicamente, flavonoides totales uno analiza por ultravioleta. Es la más fácil, más barata, más rápida. Uno coloca ya cloruro de aluminio, se compleja, chum. Colorcito bacana, es bien sensible, rápido, fácil, no hay tantos problemas. Pero nosotros queríamos hacer un ensayo, que luego les voy a mostrar, que necesitaba mirar cómo se comportaban los flavonoides individualmente. Entonces, si un flavonoide se convertiría en otro, no me servía para nada. Entonces, necesitamos un método cromatográfico para analizar flavonoides totales. Entonces, necesitamos separar lo mejor posible los diferentes picos. Entonces, se identificaron unos 15 compuestos más o menos, aquí está su identificación, a partir de vários processos de cromatográfica que o estudante sofria aí, trabalhando, nada que ser. E testa um, testa outro e vai cambiando. Uma vez que havia já o método cromatográfico, então vamos a optimizar o extrato. Optimizar em função de, sabendo que os flavonoides estavam relacionados com a atividade, vamos aumentar o conteúdo a partir já da planta chegar ao laboratório. Então, nós estamos trabalhando na planta em campo, por exemplo. Hoy en día algunos trabajos estamos haciendo ahí todavía, pero no tenemos esa última etapa. Pero aquí era básicamente tentar identificar esa posibilidad en laboratorio. ¿De qué manera? De una manera que fuera rápida y un poco más verde, que era trabajar con ultrasonido. También es lo que tenemos ahí a la mano en este momento. Entonces trabajó un diseño experimental 3 a la 3, que era tiempo, temperatura y el solvente de extracción, ya de acuerdo un poco a los compuestos que habíamos identificado. Entonces, por ejemplo, ya no trabajamos con agua, sino queremos aumentar el flavonoides, pues son más solubles en mezclas de etanol-agua. Entonces, preparamos. Y como algunos eran ya de una característica un poco menos polar, entonces ya era etanol un poco más grandecito, 60, 80 y 100% de etanol. El ultrasonido no tenía control de frecuencia, entonces ahí sí, esa fue fija, nada que hacer. ¿Listo? Ahí tenemos 15 experimentos en la cual se hizo los 15, el software arroja 15 para dar respuesta a esas variables. Y lo que hacemos era flavonoides totales, ya les voy a mostrar, y pues uno de los ensayos in vitro que era bastante sencillo, que era la anti-glycation, advanced glycation, no sé qué, que es uno de los ensayos para ver si puede tener alguna actividad adelante in vitro. Una de las que ya sabemos que tenía el extracto en este caso. Con la superficie de respuesta, uno más o menos ve que funciona, que no funciona. Esos dos factores aquí, que si no estoy mal, son, déjame ver acá, son tiempo de extracción y temperatura, no eran muy significativos, la verdad. No afectaba mucho. ¿Qué afectaba? El contenido de etanol, el solvente de extracción. Ese sí tenía una afectación mayor. Entonces, los máximos que arrojó el software y después los ajustamos para algo más fácil es 33 minutos, 70 grados, curiosamente. Yo pensaba, no es posible que me pruebe que no se va a degradar. ¿Cierto? 70 grados por media hora. Casi, ¿no? Entonces yo decía, no. Si tú me muestras que la cosa funciona, yo te acepto ese diseño experimental. Pero, profe, mira que aquí es donde más sale. Yo, pero, a ver, y que el etanol fuera 63%. Aquí lo que vemos en negro es el cromatograma del extracto acuoso, entonces con sus picos, sus compuestos flavonoides, y en rojo los compuestos en mayor cantidad. El perfil se ve igualito, de hecho se ve todos aumentados. Aquí de hecho se ve más fácil, creo. Entonces aquí por ejemplo el pico está rojo, está negro y está rojo acá y así sucesivamente. Todos esos que tienen bolitas, asteriscos, son flavonoides. Entonces, para cuantificar qué se hace, tienen que saber cuáles son flavonoides,
sumar todas las áreas y lanzar una curva de calibración, ya no hay misterio. Hasta ahí no hay problema. Aquí era, por ejemplo, un ensayo de captación de glucosa. Entonces, se observa aquí la glibenclamida, el control positivo, y el extracto optimizado en función del extracto original. No es una gran diferencia, pero ya ayuda. ¿Cierto? Entonces ya uno puede considerar dosis más bajas adelante. Listo, una vez llegado a esta etapa, entonces, ¿qué hicimos? Fue luego testar esta estabilidad. Si yo voy a poner a 70 grados, yo voy a poner media hora esa vaina en ultrasonido, ¿va a funcionar? O sea, ¿me degrada o no me degrada los compuestos? Entonces se hizo un set de ensayos de bajo estrés, que incluían fotólisis, hidrólisis neutra, hidrólisis ácida o básica y oxidación, para clasificar el extracto. Eso no existe para extractos, la verdad. Existe para compuestos puros o fármacos. Uno adapta. Entonces, de acuerdo a la respuesta, nuestra respuesta era flavonoides frutales. Entonces, si disminuyera de un 20 hasta un 80%, ahí era la clasificación. Si no disminuyera, sino un 10%, es estable, pasa a una condición más fuerte. Si va por debajo ya de 80% de degradación, es muy dura, toca disminuir una concentración, una condición más suave para poder clasificar dentro de la rama de decisiones. Entonces, lo que observamos fue algo así. Aquí es la muestra optimizada original. Aquí están unos picos marcados que claramente se afectaban. En azul, por ejemplo, está la hidrólisis neutra. En verdecito, la hidrólisis, ¿cuál es? Bueno, verde, rojo normal, azul neutra, verde ácida. Y atrás la básica, por ejemplo. Entonces, lo que se pudo observar, se pudo caracterizar por las conversiones de un compuesto en otro, claramente vemos un pico disminuir y otro crecer. Y ahí fue donde valoramos a metodología analítica, porque por colorimetría no veríamos, mantenemos el mismo contenido de flavonoides, pero el perfil cambia. Entonces, al cambiar el perfil, yo puedo perder una actividad, obviamente. Este pico 13, por ejemplo, ele desaparece en prácticamente todas las demás condiciones. Entonces, si él fuera un de gran actividad, pues yo la perdería. Ah, pero mira mi contenido de flavonoides. A prueba, yo puedo pedir un registro. Sí, entonces uno tiene que mirar un poco ese es un control de extractos. En hidrólisis neutra, ele foi considerado lábil, porque es un poco esperado, ¿no? Uno pone esto a hervir, la hidrólisis neutra está en reflujo con agua 12 horas. Logo, obviamente, vai perder um pocotón de compuestos. Em medios de variação de pH, sea ácido, sea base, é muito clássico os flavonoides serem muito lábiles. Então, em la primeira condição, já. Isso rapidamente, em meia hora, se empiezam a degradar. Não é muito que sofrer. Já a oxidação e a fotólise, sim, eles são muito mais estáveis, por suas características. Pero entonces, y aquí pues desde el mapa les comentaba, dependiendo del tipo de compuesto se va transformando, reacciones de... Pero, Sí. entonces, por ejemplo, en la hidrólisis ácida hepática, digamos que tú pones ese compuesto en un sistema in vitro para evaluar algo. Y si ese, digamos, los pHs in vitro pues nunca van a ser muy extremos, pero digamos 7, 7,4, ¿sí? ¿Eso afectaría? No. ¿Tiene que ser muy ácido o muy básico? Muy ácido. El ácido, por ejemplo, es ácido clorhídrico. La primera, si no estoy mal, es 0,1 normal. Y eso es un pH 3, ¿cierto? ¿Qué situación sería eso? El estómago. O peor, ¿cierto? Sí, o sea que sí toca protegerlo de... Por ejemplo. Sí, lo pasas por el... Exacto. Entonces, tem que poner una cápsula gastroprotectora para que se absorba en el estómago, el intestino, por ejemplo, que es donde tiene un poco mejor absorción, pero ya es un poco más básico. Pero también está el tiempo. Entonces, en la primera situación, se nos toma son 30 minutos de reflujo. O sea, está hirviendo en medio ácido 3 por media hora. Entonces, ahí uno ve que la cosa normalmente suele degradarse completa. O, pues, completo no, cada uno tiene sus características. Entonces, sí es una situación muy agresiva, por eso que es por estrés. Es diferente las estabilidades aceleradas o por cosas que suelen normalmente ser meses fisiológicos. Certo? Ou às vezes de transporte também, às vezes dependendo, né, quando já está nessa etapa de produto.
Entonces, aquí es más para entender un poco esto. Primero, que puede pasar rápidamente. Entonces, está en el estómago, pero no, está a 37 grados, más o menos. Está a un pH talvez 1 o 2. Quanto aguanta, quanto não aguanta. La absorción es ahí, ¿no? Entonces, bueno, mejor protejo. Y ahí uno empieza ya también por esto. Y más allá de cualquier otra situación que no sea fisiológica. Entonces, en casos de ensayos, bien, no hay ningún problema. Y el otro ejemplo, que es más o menos algo en la misma tónica, digamos así, en la misma tema, es con esa plantica que se llama hojarassin o calanchoepinata. Esta planta ya tenía una actividad inflamatoria descrita en la literatura. Es una suculenta, es una bromeliácea. Esas hojitas aquí son bien gruesitas así. No es tan divertido porque no se secan, entonces uno tiene que trabajar medio que a fresco, y por lo cual entonces los procesos tecnológicos, dependen de cómo uno quiera, pues tiene que llevar eso en cuenta. La parte más estudiada justamente son las hojas, y esos tres compuestos eran los más conocidos para la especie, siendo este el mayoritario. La quercetina, es un compuesto ya bien más característico. Él es considerado un marcador para esta especie porque él es bien menos común. Los azúcares de su disposición son bien menos comunes. Quando esta planta chegou ao laboratório, era no marco de um dos projetos que estamos terminando agora, ela chegou como por donação e disseram, vamos analisar essa planta porque estamos analisando várias plantas com efeito citotóxico, para buscar efeito citotóxico. Então, listo. E vimos na literatura que já havia reporte de las hojas, del extracto aquoso de las hojas, e que quando fraccionavam, buscavam os flavonoides, esses que les mostrei, aislado, la actividad bajaba considerablemente. Entonces, los autores proponían posiblemente un efecto cinético. Listo. Entonces, nosotros, listo, ya pensemos que no hay que purificar, vamos a mirar el extracto completo. Y en este momento llegó un poco de materiales, que era un poco de hojas y un poco de flores. Muchas flores, que es una planta perenne, casi todo el año tiene flores. Entonces, la pregunta, bueno, pues no vamos a botar esa florecita, separemos, hacemos un extracto. Como es un material muy delicado, hagamos, como dice acá, una infusión acuosa, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, se trabajó el extracto etanólico de las hojas, que era el extracto que hacíamos para todas las plantas del laboratorio en ese momento, digamos, el protocolo 1 que había, un hidroetanólico de las hojas, porque además, como es suculenta, para que de pronto el rendimiento fuera mayor, pone un poco de agua, extrae mejor, el acuoso de las flores, el etanólico de las flores, y pues ahí la doxorubicina. Entonces, los extractos que utilizamos fueron estos. Y curiosamente, las hojas fueron mucho menos activas para estas líneas celulares, que aquí estamos hablando de una línea celular de cáncer de mama, de origen humana y origen murina. Él fue selectivo para la humana, incluso. Únicamente el extracto acuoso de las flores, los otros no fueron muy activos. Son activos, pero para otras líneas celulares. Y las flores en agua era un extracto mucho más fácil de manejar porque el etanólico formaba dos fases. Los precipitaba, entonces ya uno puede perder rendimiento. Olvida, trabajemos con agua. Y tenía un índice de selectividad muy bacana, casi 9, era bien selectivo. Muy bien. Entonces ahora estandarizemos esta vaina. Entonces empezamos diferentemente del otro, por ejemplo, estandarizando desde el material vegetal, porque había bastante en el laboratorio. Entonces, y esto iba desde diferentes colectas para tener diferentes momentos, determinar la cantidad de materia extraña, eso es una parte casi monografía farmacopeica, uno necesita separar tierra, otras plantas, y así sucesivamente. La parte de limpieza, porque no nos interesa microorganismos asociados, sobre todo los externos. El secado, la molienda, por lo cual entonces uno va criando parámetros de tamaño de partícula, pérdida por secado, determinación de cenizas y la parte de extracción en sí. Entonces, como resultados, digamos, de la parte de caracterización fitoquímica está, todos aprueban, afortunadamente, nada hay que uno diga en farmacopea, esto está muy mal, no, todo material extraño, tamaño de partícula moderadamente grueso, ahí sí uno define, eso no tiene un más y menos de nada, sin problema. Salud. El secado y cenizas dentro de los parámetros esperados, 10% sin problema, que es muy diferente de las hojas. Las hojas es como 90% de humedad. Las florecitas no, era bien bacana.
funcionaba y se secaba fácil. Ya empezamos a mirar después la parte química, entonces, pensando que también aquí, diferentemente, no estamos optimizando el extracto, simplemente queríamos. ¿Lo tienen ya ustedes? Ujú. Sí, tenemos dos equipos. De esos cromatogramas acá, es el equipo, uno de los equipos es un Motors. Ese es con detector de UV y arreglo de diodos que permite sacar los espectros ultravioleta de los compuestos. Este no. Hay otros dos que sí. Entonces hay otro que es ultravioleta igualito a ese, DAD, pero es Shimatsu, con espectrometría de masas, triple cuadrupolo. Y el otro es un solo UV sencillo, no tiene arreglo de diodos. Y ese es con tiempo de vuelo, cutoff. Entonces, cuando vamos para masas, normalmente usamos para cuantificación y otro para identificación, que es el de alta resolución. Entonces, por ejemplo, aquí el estudiante empezaba con una CCD normal, una TLC, y él me juraba que tenía rutina, porque daba el mismo RF del compuesto mayoritario, pero no es, sino que es parecido. Entonces, ya con la cromatografía líquida, él también trabajó el cromatograma hasta lograr un bonito que él quería cuantificar. Misma idea, por los antecedentes de la literatura, vamos a cuantificar flavonoides totales. Entonces, aquí es la manera como sabemos quién son flavonoides o no, por el espectro ultravioleta. No hay error, es un espectro muy característico. Uno mira y uno sabe, incluso el subtipo de flavonoide que es. Entonces, uno puede decir, ese es el. De esta manera, uno sabe que de esos 14, solo el número 2 no era un flavonoide. Los demás todos eran. Y ya uno pasa al cromatógrafo de masas, en este caso el de alta resolución que contaba la prof, y ahí sí para hacer la de replicación, que es la identificación de los picos. Entonces aquí identificamos los flavonoides que estaban presentes, algunos ya habían sido descritos, otros no. El compuesto mayoritario, el pico número 10, sigue siendo el mismo mayoritario de las hojas, o sea, sigue siendo el marcador de la plantica común y corriente. Hasta ahí digamos, ningún problema, hasta ahí todo bonito. Y ya después fue cuando entonces se hace la cuantificación. Entonces aquí como no había esos datos todavía para ninguna parte de la planta, lo que él hizo fue establecer un rango considerable aceptable para que la actividad biológica se mantuviera. Entonces, dentro de las tres colectas, aunque no han sido colectas por grandes periodos de grandes momentos. O sea, Ujú. Esa es una planta introducida, no es una planta nativa, es introducida, ¿cierto? O sea, pero es común en Colombia, sobre todo aquí en Cundinamarca, Boyacá. Esa, por ejemplo, era de Villa de Leyva, no era cultivada, era una planta silvestre en una finca. Entonces ellos tenían mucho de esto, eh, y justamente por ser silvestre, ahí lo que hicimos fue eh, propagarla en, en una empresa de propagación de plantas, no sé si diría así, pero una empresa con invernaderos, nosotros propagamos la planta ahí para que no se perdiera, ¿no? Y para que tuviera demanda de material o acceso, cantidad de material vegetal constante. O sea que estas muestras fueron de allá. Essas aqui todas fueron, Sí. todos. Ya después, ahora con las cultivares, uno lo que hace es realmente el control de calidad. La procesamos igualita, analizamos y miramos si el perfil cromatográfico es este, o sea, el diseño, el fingerprint, es lo mismo y estamos bien. Y si cuantitativamente ele vai entrando dentro de lo que esperamos. En general, sí, a veces hay pequeñas variaciones, puede salir un poco del rango que se observó en este momento, pero lo importante es, como no es aquí, es una investigación, no es un registro de producto realmente, uno lo que tiene que poder aclarar es, mi actividad se mantiene dentro de este rango. Después uno dice, listo, ese es un parámetro oficial o algo así, ¿no? Uno reporta a laboratorios diferentes también y ya. Entonces, en ese sentido, hasta ese momento el parámetro que sabemos que la actividad con seguridad se mantiene en la citotóxica es este rango, de 8,5 a 12,5% de flavonoides, en función del material vegetal. Ya otra cosa es que de pronto esté en 5% y ya no sea activo. Ah, pero ese es otro parámetro. Hasta ahí todavía no hemos llegado, eso sí. Pero es algo que pues va en camino.
¿Me puedes pasar? ¿Ya? ¿Me pasó? Ahí, ahora sí. De pronto tenía una animación perdida, perdón. Y ya por último, lo mismo que hicimos antes, el estudio de estabilidad. Aquí, por ejemplo, está un poco más desglosadito como es el de hidrólise neutra, por ejemplo. Es con agua, 12 horas de reflujo. Si queda entre un 20 y 80%, termina el ensayo aquí, eso es lábil. Si es menos de 20% de degradación, tiene que ser más duro, entonces un día entero de reflujo y así sucesivamente. Y ya cuando cambia, si es ácido, entonces cambia también la concentración y el tiempo. Si viene para acá más suave y así sucesivamente. En caso de agua, simplesmente es temperatura y tiempo. E lo bacana de acá, desta planta, apesar de que são flavonoides, pero são flavonoides distintos ao anterior, este aqui sí é estável em hidrólise neutra, sobre todo. Las ácidas sí, y básicas é a mesma vaina. Pero entonces estable, ¿qué quiere decir? Perdón, me devuelvo. Estable quiere decir que, mira, ele pode quedar aqui um dia inteiro hirviendo. E está bien, certo? Não passa nada, ele vai seguir. Então, se quer hirviendo, ele vai estar aí. Ah, hirvió a planta. Não, tranquilo, não vai passar nada. Sigue estando estável. E outra que hicimos foi armazenamento, porque isso foi uma das coisas que hablamos com os que hacían os ensaios biológicos. Quanto tempo poderiam guardar o extracto? Porque às vezes suele passar. Exato. Exato. Às vezes eles dizem, estão com um mês o extracto allí. Está sequito, como lo passamos, que é aquoso, então lo utilizamos. Está seco, está bien, no absorbió humedad. Y ellos dicen, ay, pero me pasa un extracto fresco. Entonces, no voy a poner a preparar otro extracto si él sigue bien. Entonces uno, pues con evidencia muestra, ¿no? Entonces, él es bastante estable en almacenamiento. Duró como 3 meses y tuvo una pérdida de 5%. O sea, tranquilamente podría durar hasta más, hasta que pase el 20%. Y ese, por ejemplo, es el ejemplo. Después de 3 meses, el mínimo que observamos fue esa variación acá. Todo lo demás está estable, igualito. Y ya podría seguir más meses. Dejamos 3 meses porque el estudiante tenía que sustentar. La verdad sea dicho. El estudiante iba a sustentar, ya termina el ensayo aquí, no más. Y lo demás es lo normal, conocido. Bueno, eso era un poco de lo que quería contar como ejemplo. Espero que haya sido interesante. Esse que se ve aquí de máscara en esa época era recién salido de pandemia. Ese es el laboratorio, ese es el estudiante del Kalanchoe, el que trabajó su maestría con Kalanchoe, ahora está en doctorado, es el Leonardo. Y los estudiantes, los trabajos que eran de esos estudiantes. Ahora todos son de doctorado, antes eran algunos maestrías. Entonces lo bacano es que pues, quisieron seguir, ¿no? Sinal que algo les gustó. El de Kalanchoe, sí. El de Kalanchoe era financiado por Colombia Científica, es el nombre de la convocatoria, es un programa, ¿no? Es un mega programa, termina ahora en octubre. Arrancamos en 2018. Entonces son ecosistemas, ya todos están concluyendo. Ahora en octubre se finaliza los últimos 4, incluyendo nosotros. Y en su momento fue uno de los mayores proyectos de la historia de la Javeriana. Yo tengo una planta que hemos querido trabajar con ella. De hecho, escribimos un proyecto con Juan. Y es una planta de la Sierra Nevada que los indígenas utilizan mucho como alimento porque supuestamente es súper nutritiva, ¿no? Es un súper alimento. Pero nadie ha hecho nada, pues porque es como conocimiento ancestral de los indígenas. Y pues porque nosotros íbamos a hacer algo, pero pues la convocatoria no salió. Pero sería chévere algo por explorar. Es un árbol inmenso, o sea, 20, 30 metros de árbol. Wow. Y cada cierto tiempo botan los frutos y caen al piso y bueno, se alimentan los animales, pero los indígenas los recogen, los procesan y es que un superalimento. Lo que pasa es que nadie puede decir que tiene un superalimento porque nadie lo ha estudiado bien. Podría ser algo que podríamos mirar. Podríamos pensar, claro. Y mi pregunta es, cuando hablamos de fitoterapéuticos, y es desde mi completa ignorancia, pues es como si fuera un medicamento, pero hay mucho que, o sea, tú encuentras como homeopático y tengo entendido que no tienen la misma regulación o que un poco los fitos se pasan a homeopático porque los molestan menos en la regulación. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona eso? No, homeopáticos tienen una regulación aparte, porque los homeopáticos tienen un principio totalmente diferente a los fitoterapéuticos.
El homeopático es considerado una medicina alternativa porque no hay evidencia científica todavía que lo respalde. La preparación en sí es diluir. Pero es como puro etanol, ¿no? Exacto. O sea, que uno no alcanza a ver lo que está ahí. Si yo pongo un extracto de planta, puede ser homeopático a partir de una planta. Normalmente es algo que produce los mismos síntomas. Entonces yo quiero tratar, no sé, una dolencia X, una planta que me dé esa dolencia es esta que estaría en el homeopático. Es mucha dilución, cuanto más dilución, más la energía que se coloca sobre el homeopático. Entonces es un principio diferente, mientras que los fitoterapeutas son moléculas que uno quiere que estén en el receptor, que bloqueen una enzima, lo que sea. Las plantas pueden ir por fitoterapéuticos, perdón, cuando se quiere una actividad terapéutica y una manera específica, una posología que ya está descrita, entonces uno puede pedir registro por uso tradicional o por el otro, puede investigar todo, eso demora 10, 15 años, el normal de cualquier. Y este camino más largo de investigación lo equipara a un medicamento. No necesariamente la legislación colombiana lo mira con los mismos ojos. Cuando mira, pues para que uno cumpla todo, sí, tiene que cumplir las mismas cosas. Entonces, es una berraquera, porque una cosa es que uno tenga una molécula y tú lo pones en una cosa y tú sabes que se va a agradar a esto, y aquí está mi pico, y lo identifico por masas. Otra cosa es un extracto con 50 compuestos, 200, 400, y que yo tengo que monitorar todos ellos. Es una locura. Pero muchas veces las plantas también pueden ir, por ejemplo, como suplementos. Ahí sí es mucho más fácil la legislación. Entonces, una aromática que nosotros compramos, eso es un suplemento. No tiene que tener el mismo nivel de un producto fitoterapéutico. Entonces, sí, es un medicamento. En la mayoría de los países es considerado medicamento. Incluso a nivel de listados. En Colombia, sí no pasa. Si uno va a los medicamentos que dan la EPS, cuando sale de una cita, uno puede pedir acetaminofén, pero no puede pedir un fitoterapéutico. Porque bajo esta normativa, essas diretrizes, não. Eles consideram, não, isso é um fitoterapêutico, não te toca comprar, certo? Porque aí sim mesmo o medicamento. Porque, porque não sei. O sea, ya no opino, no estoy en las cosas. Sí, es lo mismo. Sí, es lo mismo. Tiene la misma regulación con lo mismo que tiene un campo, pues es un medicamento. Exacto. Exacto. Jason, muchas gracias, muy chévere. A ti, profe, gracias. Muchas gracias por la atención. Fue más uno a uno. No, pero estuvo lindo. Muchas gracias.